Nos acompaña hoy en el Mano a Mano desde la redacción el senador de Demócratas por la región de Coquimbo. Ahí lo tenemos en pantalla, Matías Walker. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Consuelo? Gusto saludarte. Muy buenos días. Acá me imagino que buenas tardes en Londres, así que un gusto conversar contigo. Sí. Las 13:33 por aquí. Partamos por la evaluación de lo que fue formar parte de la mesa del Senado durante el 2024. Ayer presentaron formalmente la renuncia, ¿verdad? Sí, presentamos la renuncia, se vota hoy día, espero que se acepte la renuncia y la verdad, Consuelo, estamos muy orgullosos. Lo resumió muy bien el presidente del Senado, José García Ruminot, ayer en el discurso, porque fue un periodo de acuerdos en que logramos sacar por fin la reforma de pensiones, una buena reforma de pensiones. Se dijo mucho que esto era un manotazo, que se le estaba quitando los ahorros a las personas, sobre todo por parte de José Antonio Caz y Johannes Kaiser. Los récords que está marcando hoy día la Bolsa de Comercio muestran que fue un buen acuerdo porque permitió además dar paz social respecto de un tema que se venía discutiendo hace más de 10 años. Yo había votado a favor tanto el proyecto de la presidenta Bachelet como del presidente Piñera. Por fin logramos un acuerdo. Ahí Chile Vamos jugó un rol muy importante, siempre lo he reconocido. Y también avanzamos en la agenda de seguridad. Nos tocó el asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Suspendimos la semana regional y sacamos la ley antiterrorista, por fin, que había sido tan resistida durante tanto tiempo. Los 31 proyectos en materia de agenda de seguridad. Ayer se aprobó el proyecto de permisología en la Comisión de Economía para destrabar los permisos sectoriales que hoy día están trabando la inversión, que es tan necesaria para que Chile vuelva a crecer. Así que el balance creo que es muy positivo. Todos son proyectos que el gobierno destaca como propios también. O sea, podría esto mismo que usted me plantea, me lo podría decir un senador del oficialismo. Y en buena hora, la verdad, Consuelo, es que cuando nosotros logramos un acuerdo en pensiones, ¿cuál era la crítica de la extrema derecha, de Johannes Kaiser, de José Antonio Caz? No, es que con esto se va a lucir el gobierno. Y fue esa misma actitud mezquina la que impidió aprobar el proyecto de pensiones del presidente Piñera. Tú te acuerdas, habíamos logrado un acuerdo del 3-3 en la Cámara de Diputados. Yo estaba en ese momento en la Democracia Cristiana. También se rechazó la reforma de la presidenta Bachelet, que proponía un 3-2. También por mezquindades, decían, no, le vamos a dar un triunfo a la presidenta Bachelet. Bueno, yo creo que más que quién se luce con los proyectos, lo importante es aprobarlo. Ahora, respecto a la agenda de seguridad, recordemos que la ley Naín Retamal, que protege a carabineros, a las Fuerzas Armadas, la legítima defensa privilegiada, la ley de robo de madera, varias de las leyes que aprobamos, la ley de usurpaciones, en principio fueron votadas en contra por esta coalición de gobierno en la Cámara de Diputados. Entonces sería difícil que ellos se lo atribuyan como propio, pero en buena hora que hoy día también, gracias a la presión de la ciudadanía, son leyes que logramos concordar en el Congreso Nacional y particularmente en el Senado. Conversemos de las negociaciones que están en marcha para conformar la nueva mesa y lo dificultoso que ha sido para Chile Vamos y para Demócratas, que en esto está con Chile Vamos, poder, si bien tienen los votos, poder que esto salga, digamos, sencillo, que esto salga rápido. ¿Qué está pasando ahí? Si nos pudiera actualizar las últimas negociaciones al respecto. Sí, yo, para serte franco, Consuelo, no he estado tan metido dentro de las negociaciones porque hasta el día de hoy somos parte de la mesa del Senado y hemos tenido que ordenar la tabla. Pero yo entiendo que hay un acuerdo, que en virtud de ese acuerdo es a Evópoli a quien le corresponde presidir el Senado. Creo que Felipe Kast tiene todas las condiciones para presidir el Senado. A propósito del acuerdo de pensiones que estábamos recordando, él jugó un rol muy importante como presidente de la Comisión de Hacienda en materializar el acuerdo de pensiones y en tomar las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo para sacar una buena reforma de pensiones
que sea sustentable técnicamente. Yo creo que Felipe Kast tiene todas las condiciones para ser presidente del Senado y yo voy a honrar los acuerdos y voy a votar por él el día de hoy. La senadora Jimena Rincón también, por supuesto. Me imagino que la senadora Jimena Rincón también en particular, porque eso le permite a ella finalmente llegar a presidir la Comisión de Hacienda del Senado, que es donde todo se enreda el año pasado, por lo demás. Así es, fue la génesis del conflicto que tuvimos el año pasado, el desconocimiento por parte de la izquierda a la presidencia del Senado que le tocaba a la senadora Rincón. Ella ya ha sido presidenta de la Comisión de Hacienda y creo que tiene todas las condiciones para cumplir un muy buen rol en esa comisión que tiene una función muy importante, porque en un escenario de déficit fiscal es la comisión que tiene que llevar adelante la agenda legislativa, pero al mismo tiempo fiscalizar que las arcas fiscales permanezcan equilibradas. ¿Qué pasaría si fuese el senador, si el senador Sandón consiguiera suficientes votos? ¿Cómo se definen las presidencias de las comisiones? Porque la Comisión de Hacienda es muy importante y probablemente el gobierno no necesariamente quiere que la senadora Rincón esté presidiéndola. No, yo entiendo... Digo, por sus posiciones críticas sí. al gobierno. No, sería absolutamente inaceptable que el gobierno tuviera una intromisión al respecto. Acá hay un acuerdo de conformación. Yo digo, ¿qué dice Osandón al respecto? Nosotros entendemos todo lo que hemos hablado con el senador Osandón, que él entiende, al igual que todos, que hay un acuerdo de conformación de comisiones, de presidencia de comisiones, en virtud de la cual la senadora Rincón va a presidir la Comisión de Hacienda y eso se va a respetar. Pues además acuerdo zanjado, eso se va a respetar, sí, porque además Consuelo fue un acuerdo zanjado por la sala del Senado al principio de la legislatura, así que no deberá ninguna dificultad al respecto. Ya. Y si me pudiese recordar un poquitito por qué fue el acuerdo de que esta vez sí se iba a respetar que ella entraba a la comisión. Claro, lo que pasa es que fue un acuerdo con nombre y apellido. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Que hasta el inicio de la sesión el PPD no firmó el reemplazo, en virtud del cual Jimena Rincón tenía que asumir la integración. La Gosbeben no se quiso ir. Pero fue más que un tema de Ricardo, para ser justo, fue un problema del PPD, que trataron de estirar el elástico hasta el final y finalmente firmaron un papel cuando ya estaba iniciada la votación, lo que a nosotros nos pareció muy poco serio, ¿no? Y esto al final rebotó en que no se apoyara el año pasado al PPD por parte de la oposición, por parte de la derecha, el senador Araya, que era el que iba a presidir la Cámara, y entonces viene José García. Así es, que creo que realizó una gran presidencia del Senado, yo quiero decirlo, Consuelo, lo dijo ayer el ministro Elizalde, tomó el micrófono a raíz de otro tema, pues estábamos votando el estado de excepción constitucional, y él le hizo un reconocimiento a la mesa del Senado que me parece muy justo. Poca gente lo sabe. Todas las semanas nosotros partíamos los lunes a las 7:30 de la mañana en una reunión con las Express, cuando el ministro Elizalde era ministro, la actual ministra Macarena Lobo era subsecretaria, acordábamos la agenda de la semana. Yo creo que esta es una mesa del Senado que le dio garantías al gobierno como colegislador de que se minuto de diálogo dio garantías al gobierno como colegislador de que se iban a respetar la urgencia, así ocurrió, que iba a haber ecuanimidad en el diálogo, en el trato, y yo creo que prueba de eso fue estos grandes acuerdos que sacamos en materia de pensiones, de seguridad y de reactivación económica. Y en este minuto depende, en el fondo, porque Osandón, que en el fondo se está planteando que le toca a RN y que él se puede conseguir los votos, entonces ofrece una vicepresidencia a un senador del oficialismo. Está viendo ahí a quién. Pero luego hace lo mismo Chile Vamos. ¿Verdad? Ofreciendo entonces compartir la vicepresidencia entre el senador Moreira,
Al final es la vicepresidencia la moneda de cambio. ¿Cómo funciona esto? Mira, yo no he estado de verdad en estas negociaciones, pero por eso mismo lo puede explicar, sí, lo puede explicar con voy a explicarlo de esta neutralidad. manera. Institucionalmente, todos los partidos de Chile Vamos están de acuerdo de que a Bópoli y a Felipe Cas en particular le corresponde la presidencia del Senado, Consuelo. Lo del senador de Sandón es una postulación más personal, legítima, por cierto, porque el reglamento del Senado determina que cualquier senador puede proponer un nombre y se vota, pero Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, ha sido muy claro de que le corresponde a Bópoli, sobre todo porque Renovación Nacional ya ha tenido la presidencia del Senado en la figura de José García Ruminot. Sería bastante extraño que se repitiera Renovación Nacional en un nuevo periodo, ¿no? Cuando el actual presidente es de ese partido. Una preguntita, si hubiese sido Pedro Araya la vez anterior, del PPD, ¿le tocaba entonces a RN? Le tocaba a Felipe Cas. O sea, conforme al acuerdo le tocaba original, a Felipe Cas conforme igual. el acuerdo original, por eso yo hablo del acuerdo, la presidencia del cuarto año le correspondía a Bópoli. Y eso es lo que todos entendemos que, por lo menos, Renovación Nacional, la figura de su presidente, la UDI, Bópoli, demócratas, entendemos que se tiene que respetar. ¿Y cuáles son los incentivos del gobierno acá? ¿Tener a alguien un poco más díscolo, a un Chile Vamos más díscolo en la presidencia del Senado? Yo no veo, sinceramente, a la ministra Macarena Lobos entrometiéndose en esta negociación. Creo que ella, que es la ministra encargada de la relación con el Congreso, ha cumplido un rol bastante prudente de entender que estas son decisiones naturalmente del Senado, que hay que verlas sin dramatismo. No me cabe duda que Felipe Cas, como presidente de la Comisión de Hacienda, así como respetó las urgencias del gobierno, logró, insisto, un acuerdo muy importante en materia de pensiones, porque recordemos que cuando pasa el proyecto de pensiones a la Comisión de Hacienda, ha habido una serie de cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo. Él tomó esas preocupaciones legítimas del Consejo Fiscal Autónomo y se llegó a un segundo acuerdo que viabilizó que hoy día tengamos una reforma de pensiones. Entonces, mal podría el gobierno sospechar de la figura de Felipe Cas como una suerte de obstruccionismo a lo que va a ser la agenda legislativa, todo lo contrario. Pero se va a tener que sacrificar entonces Iván Moreira. Lo que pasa es que la UDI ya hay un segundo tema. O Iván Moreira, o para darle espacio a alguien que está con Osandón desde la derecha, o a alguien del oficialismo. Claro, lo que pasa es que la UDI ya tuvo la vicepresidencia del Senado, en la figura de Luz Ebensperger, que realizó una gran labor como vicepresidenta del Senado en la mesa que presidió Álvaro Elizalde el primer año. Entonces, sería extraño que la UDI tuviera nuevamente la vicepresidencia. Ya. Entonces, ¿y qué sería mejor en términos de la negociación para conseguir los votos? ¿Que fuese alguien de derecha que apoya a Osandón, o que fuese alguien del gobierno que es lo mismo que Osandón le ofrece al gobierno? No, para mí es bien incómodo, Consuelo, de verdad, opinar sobre la figura de mi sucesor en la vicepresidencia. Es un tema que está más abierto. Yo entendía que en virtud de estos acuerdos podía ser un vicepresidente de Renovación Nacional, pero es un tema que tiene que definir Renovación Nacional. O sea, ellos son la bancada más grande, hoy día tienen la conducción del Senado, tienen una diferencia interna y espero que la puedan resolver. ¿Cómo están las relaciones de demócratas con Chile Vamos en general en términos de hacer una lista parlamentaria en conjunto, la posibilidad de hacer una primaria, pensando en las elecciones de este año, senador? Nosotros como demócratas tuvimos un consejo general hace 2 semanas, Consuelo, y acordamos 2 cosas básicamente: que tenemos una candidata presidencial, que es Jimena Rincón, que está desplegada recorriendo el país. Estuvo en Magallanes, ahora va a estar en Puerto Montt, yo estuve en Valdivia la semana pasada. Son las 3 regiones que nos falta por constituirnos como demócratas. Aprovecho de pasar el aviso, www.democratas.cl, ahí está toda la información. Y estamos abiertos a acuerdos con otras fuerzas, excluyendo solamente a los extremos.
Obviamente que nuestros aliados naturales son amarillos por Chile. Ellos tienen que tomar sus propias definiciones. Amarillos son nuestros primos hermanos. Yo espero que en algún momento nos fusionemos, siempre lo he dicho, no tiene mucho sentido tener dos partidos de centro por separado. Además, vamos de un desafío con la reforma al sistema político, tener partidos más grandes, ¿no? Que le den gobernabilidad a Chile, y con Chile Vamos estamos explorando acuerdos. Primero en lo programático, porque si vamos a hacer un acuerdo en lo presidencial y en lo parlamentario con Chile Vamos, primero tenemos que ver en qué estamos de acuerdo. Yo siempre digo, Consuelo, no basta con decirle a la gente que el gobierno lo está mal, que lo está haciendo mal, que queremos un cambio. Lo importante es cuáles son las medidas concretas que vamos a proponer para hacer ese cambio, para tener más seguridad, para que Chile vuelva a crecer, como lo hicimos los gobiernos de la concertación, para hacernos cargo de las listas de espera en los hospitales, con colaboración público-privada, etc. Cuando Evelyn Matei, por ejemplo, y me voy a meter al tiro en las patas de los caballos, dice que ella es partidaria de la pena de muerte, bueno, nosotros ahí tenemos una diferencia de fondo, que tiene que ver además con tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, que entre otras cosas señalan que cuando un Estado abolió la pena de muerte no puede volver a restituirla. Entonces, lo primero, yo creo, es ponernos de acuerdo con Chile Vamos en ese marco común. Yo creo que con Chile Vamos tenemos muchas cosas que nos unen, lo hemos demostrado en esta mesa del Senado que hoy día termina su periodo con José García Ruminote, quien fuimos capaces de priorizar una agenda en materia de pensiones, de seguridad, de reactivación de la economía, pero es muy importante ponerse de acuerdo en ese marco común, como ocurre en Alemania. Tú ves ahí muy cerca el ejemplo de Alemania desde Europa. ¿Qué es lo que hace la centro derecha, la CDU, que son nuestros aliados a través de la Fundación Konrad Adenauer? Ellos ganan la elección, pero descartan un acuerdo con la extrema derecha y buscan un acuerdo con la socialdemocracia, ¿no? Que eso es algo muy interesante. Entonces, yo creo que es muy importante. Muchos hablan de mecanismos, si vamos o no a primaria. Yo creo que lo más importante en esta etapa es ponernos de acuerdo en cuál es ese marco común que podemos tener, demócratas, amarillo y Chile Vamos. Una de las discusiones respecto de ir a primarias es si es conveniente también para Evelyn Matei ir a una primaria, por ejemplo, con Jimena Rincón, que apunta a un voto similar, finalmente. Yo no creo que apuntemos a votos similares. Jimena Rincón viene de un mundo de centroizquierda, fue ministra de gobiernos de la concertación, fue senadora de gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, lideró lo que se denominó la centroizquierda por el rechazo, que fue fundamental en el rechazo a esa propuesta refundacional y plurinacional que los chilenos rechazamos el año 2022. Yo creo que puede enriquecer de alguna manera una candidatura. ¿Cuántos votos podría traer a una primaria? ¿Cuántos votos podría atraer a una primaria, una candidatura de Jimena Rincón, a una primaria de la centro derecha? Algunos hablan mucho de primaria, nosotros no hemos hablado de primarias, Consuelo, y en nuestro Consejo General, si tú ves las conclusiones, en ningún momento hablamos de primarias, porque lo primero, insisto, es ponernos de acuerdo en ese marco común. Ahora, sí, lo que ha pasado a partir del acuerdo de pensiones es que Chile Vamos se corrió hacia el centro, y eso es algo muy interesante, ayudando a darle gobernabilidad a Chile, muy distinta a la postura de la extrema derecha de libertario, de José Antonio Kast, ¿no? de republicano. Entonces, a partir de eso, lo que tenemos que ver es cómo configuramos una propuesta programática común. Yo hay algo que tengo súper claro. Las elecciones en segunda vuelta se ganan con el centro. Lo demostró el presidente Piñera 2 veces, siendo electo presidente. Y Sebastián Piñera no ganó 2 elecciones con los votos de derecha, porque el 54% de Chile no es de derecha, ganó con los votos de centro. Y yo creo que Evelyn Matei eso lo tiene muy claro. Cuando uno ve esas elecciones, las encuestas en los últimos días, donde los 3 candidatos de derecha sobrepasan con creces el 50%, en algunos casos llegan al 62%. ¿Pero por qué, Consuelo? Yo tengo una teoría. Porque Chile Vamos ha crecido hacia el centro, en buena hora, ¿no? Dejando en una postura más extrema a libertarios y a republicanos.
Bueno, pero eso es lo mismo que le digo, porque Matías, Matei representa entonces ese centro, o haberse corrido de Chile Vamos hacia el centro, por lo tanto, ella ocupa ese espacio para esos votos. ¿Qué más votos podría traer ahí Jimena Rincón, que estaba a la derecha de la democracia cristiana, dentro de la democracia cristiana? Bueno, yo creo que acá nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Si nosotros vemos las encuestas hace 4 años, ¿quién eran los favoritos? Daniel Jadwe y Joaquín Lavín. Uh-huh. Y Sebastián Sichel, que ganó las primarias de Chile Vamos, y para qué decir Gabriel Boric, no aparecía ni siquiera en el imaginario de su partido como candidato presidencial. Después lo hicieron para poder constituir Convergencia Social. Hicieron una campaña en todo Chile, lograron 25.000 firmas. Gabriel Boric se enfrentó a una primaria con Daniel Jadwe. La gente fue a votar por Gabriel Boric para evitar que Daniel Jadwe ganara esa primaria, y el resto de la historia ya la conocemos. Entonces, yo creo que esto es muy dinámico. Por ahora nosotros tenemos una candidata presidencial con una trayectoria, una mujer fuerte, con carácter, que tiene claras sus convicciones y que está recorriendo el país buscando apoyo. Nosotros vamos a ir por la democracia cristiana y que está recorriendo el país buscando apoyo. Nosotros vamos a ir a buscar ese apoyo del centro político que hoy día no se siente representado por la democracia cristiana, porque la democracia cristiana en la municipal llegó a un acuerdo con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, ese centro político que se siente heredero de los gobiernos de la concertación. Nosotros hemos hablado mucho con el presidente Frey, nos sentimos muy identificados con la visión que el presidente Eduardo Frei tiene respecto del país, de cómo dejamos de invertir en infraestructura para poder crecer, etcétera. Y nosotros vamos a ir a buscar ese electorado. ¿Hasta dónde llega? ¿Esperan que el presidente Frei respalde, por ejemplo, a Jimena Rincón? Él ha sido muy prudente, en su rol de jefe de Estado, pero cuando quiere jugársela, se la juega. Se la jugó por el rechazo del año 2022, de forma súper clara. Aclaremos un poco más la posibilidad de una primaria. El senador me dice que Demócrata no se ha abierto, o sea, no es que no se haya abierto, pero no ha establecido que van a una primaria con Chile Vamos. ¿Dependería entonces de alguna especie de acuerdo programático o de algunos lineamientos generales? Para mí lo más importante es el acuerdo programático. ¿Cuál es el lineamiento común? Si la solución a terminar con la delincuencia es la pena de muerte, nosotros no creemos en ese camino. Sí creemos, y por eso presentamos un proyecto con Jimena Rincón en un sistema diferenciado de cumplimiento de penas, como lo tienen en Italia, para aislar al crimen organizado en las cárceles. Entonces, yo creo que tenemos que fijar ese marco común. ¿Qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa de Chile Vamos, para ver si podemos construir una alternativa política común? Ahora, también estas cosas hay que hablarlas entre las candidatas, o las candidatas no están involucradas en estas conversaciones. Sí, ellas han hablado muchas veces y yo también he conversado con Evelyn Matei, la conozco desde que fue senadora de la región de Coquimbo, tenemos un diálogo muy fluido, tenemos una muy buena relación. Yo la última vez que hablé con ella la felicité por el respaldo que dio al acuerdo de pensiones, porque ahí demostró que efectivamente tiene un liderazgo muy importante, que no está en la cosa chica, ¿no?, de tratar de sacar una ventaja pequeña sobre el gobierno, sino que está pensando en el país, y eso yo creo que es muy relevante. Tenemos diferencias en otros temas, como la pena de muerte, pero para eso están los acuerdos programáticos, para definir cuál es ese mínimo común denominador entre distintas fuerzas políticas. Claro. Si es que se concretase una primaria que incluyera a Jimena Rincón, quizás podría eventualmente incluir al exalcalde Carter, que incluyera a Evelyn Matei. Y si esa primaria la ganara Evelyn Matei, me imagino que ustedes se sentirían cómodos, si hubiese una firma de algunos acuerdos programáticos, de votar por ella. Pero, ¿qué pasaría en una segunda vuelta? Alguien como Matías Walker, enfrentado a, no sé, Toa Kast o Toa Kaiser. ¿Qué haría? Nosotros tomamos una definición: jamás votar por los extremos, ¿no? O sea, nunca vamos a votar
ni por libertarios, ni por republicanos, ni por el Partido Comunista, ni por el Frente Amplio. O sea, eso lo tenemos absolutamente descartado. Toa junto con ellos sería como votar por el Frente Amplio y el Partido Comunista, Toa en una alianza. Lo que pasa es que Carolina Toa, a nuestro juicio, tiene dos problemas. Con todo el respeto que le tengo, trabajamos muy bien en la agenda de seguridad, debo decirlo, pero ella representaría el continuismo del actual gobierno y yo creo que Chile necesita un cambio. Y ella fue el rostro, ella dice que no fue vocera, pero fue el rostro de una propuesta constitucional que le hubiera hecho mucho daño a Chile, que esa propuesta refundacional y plurinacional del 2022. Vean ustedes lo que está pasando en Bolivia, porque es una propuesta que se fundaba, entre otros ideólogos, en la figura de García Linera, ¿no? Que es el que inventó todo este sistema plurinacional en Bolivia que ha sido un desastre, ¿no? Y que hubiera sido un desastre para Chile también. Entonces, ¿qué significa eso? Que enfrentados, o sea, si usted le llega a la encuesta Academ de turno, ya no para ponerlo en la caseta de votación nunca necesariamente. Me han preguntado en la encuesta Academ. Nada. Y toda la gente dice, oye, pero a mí nunca me han preguntado. No, eso es como poner en duda, la validez de la encuesta. No, sí. Yo creo que es una muy buena encuesta y de verdad han andado muy cerca en las predicciones electorales. Tracks, claro, hay unas que son con panel, hay otras que son aleatorias, en fin, pero ya, si le llega la encuesta panel ciudadano también son, no sé, hay muy buenas encuestas en Chile. Si me llegara esa pregunta, ese panel, ya votaría por Jimena Rincón. La de segunda vuelta. Votaría por Jimena Rincón. Consuelo, votaría por Jimena Rincón en primera y en segunda vuelta. Ya, estupendo. ¿Y si no, se abstendría? ¿Votaría nulo? ¿Qué haría enfrentado a Toa? Bueno, va a depender de los acuerdos programáticos a los que lleguemos. ¿Cuáles son las medidas? No, porque me dijo que jamás votaría por republicano, jamás votaría por los extremos. Jamás votaría por los extremos. Perfecto. Ni republicano, ni libertario. Eso me dijo. Así. Entonces, y tampoco el Frente Amplio del Partido Comunista, ni quienes vayan en alianza con ellos. Ok, entonces se abstendría o haría algo así. O cumpliría los acuerdos. O sea, si llegamos a un acuerdo con Chile Vamos en torno a unas primarias y gana Chile Vamos esa primaria, vamos a respetar el resultado de esa primaria, naturalmente. Pero lo primero es ponernos de acuerdo en un marco programático común. No, sí entiendo. Lo que pasa es que yo lo llevé a una eventualidad que pasaran por esa primaria y que después perdieran, no pasaran a segunda vuelta. Yo jamás voy a votar por los extremos. En ese caso me abstendría. Ahora, tú me podrías hacer una pregunta más complicada. ¿Por qué voté por Boric hace 4 años cuando teníamos que decidir entre Gabriel Boric y José Antonio Kast? Voté por Gabriel Boric porque Gabriel Boric firmó el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y José Antonio Kast no lo firmó y cometió un tremendo error. Porque Chile en ese minuto necesitaba un acuerdo para recuperar la paz en las calles y para darle una salida institucional a la crisis que tuvimos. ¿Y volvería a tomar la misma, sabiendo lo que sabe ahora, tomaría la misma decisión? ¿Saben lo que me pasa a propósito de la columna de Daniel Matamala el domingo en La Tercera, que la encontré muy interesante? Yo creo que lo mejor que le ha pasado al gobierno de Apruebo Dignidad es no cumplir con el programa de Apruebo Dignidad. Porque, ¿cuál era ese programa? Tener una constitución refundacional, terminar con el Senado, refundar las Fuerzas Armadas, y yo creo que eso era refundar Carabineros. Decían no a los estados de excepción, no al TPP, que le ha traído crecimiento y prosperidad a Chile, pero a pesar de todo eso, que ha sido empujado desde el Congreso, indudablemente, y por la fuerza de las circunstancias y porque la ciudadanía rechazó esa propuesta refundacional el año 2022, es un país donde la gente no lo está pasando bien, la situación de inseguridad que vemos en las calles, la falta de empleo, la falta de crecimiento. Nosotros no nos contentamos con un crecimiento del 2,6%, creemos, al igual que el presidente Frey, que Chile puede mucho más y por eso tenemos la convicción que Chile necesita un cambio. Pasaba recién el aviso de que le faltan 3 regiones. ¿Qué tan cerca está? Porque como son militantes de partido, ¿eso podría impedir que vayan a la eventual primaria?
Nosotros esperamos antes de el mes de abril, de fines de abril, poder estar antes del 29, ¿o no? ¿Del 25? Sí. Esperamos estar constituidos tanto en los ríos como en los lagos, como en Magallanes. Nos estamos desplegando. Hay toda una discusión porque algunos dicen que si vamos a una primaria con partidos que están constituidos en todo Chile, podemos ir a una primaria. Lo que no podríamos hacer es una primaria entre nosotros. No podríamos hacer, por ejemplo, hoy día no podríamos hacer una primaria entre demócratas y amarillo, porque a nosotros nos faltan 3 regiones en el sur y a ellos les faltan 3 regiones en el norte. Pero sí podríamos, según un instructivo del CERVEL, ir a una primaria con otros partidos que sí están constituidos en todo Chile porque ellos habilitarían la primaria. Pero insisto, Consuelo, nosotros no hemos hablado de primaria porque para nosotros lo primero es el acuerdo programático. Y para ir, esto debería saberlo, pero no lo sé, ¿ya? y agradezco a alguien que está viendo esta entrevista, agradezco a alguien que está viendo esta entrevista y que me manda este dato, por eso lo planteé, no lo tenía la verdad en la retina. ¿Puede un partido como Demócrata, que no está constituido a nivel nacional, presentar candidatura presidencial solo? En la medida que estemos constituidos a nivel nacional. Y eso va a ser en el mes de agosto. Nosotros creemos que de todas maneras en agosto vamos a estar constituidos en todo Chile. Pero junto con eso, y es súper buena la pregunta, Consuelo, porque además nosotros queremos llevar candidatos a diputados y senadores en los ríos, los lagos y Magallanes. Y tenemos, claro, por supuesto. Y tenemos súper buenos candidatos. Así que ese es un aliciente adicional para tener las firmas en esas 3 regiones que nos faltan. ¿Cuál es la posición de Demócrata, ya para ir terminando esta conversación sobre la reforma al sistema de partidos políticos y la discusión sobre el 5% o no el 5% de requisito en las votaciones de diputados? Nosotros ya votamos con Jimena Rincón en general a favor. Creemos que hay algunos aspectos del proyecto a mejorar. Por ahí una publicación de Eduardo Zafirio muy interesante. Nosotros presentamos una propuesta para eliminar los pactos, porque a nuestro juicio los pactos electorales distorsionan la voluntad popular. Tengo un temor también con la regla del 5%, que en general me parece buena y existe en muchos países del mundo, que los partidos puedan llevar famosos, entre comillas, gente muy conocida, rostros de televisión, con el objeto de asegurarse el 5%, y que no necesariamente esos liderazgos, ya hemos visto buenos ejemplos, sean los mejores para estar en el Congreso Nacional. Es una duda personal que tengo, pero ya votamos a favor de la idea de legislar y yo creo que Chile tiene que avanzar en materia de gobernabilidad y también de acuerdo. Ahora, es muy importante que ese proyecto vaya a la mano del voto obligatorio, ¿no? Y le hemos planteado al gobierno, las dos cosas tienen que ir juntas, porque si de gobernabilidad se trata y de representatividad se trata, es muy importante que siga votando mucha gente y para eso tiene que tener sanción el no ir a votar y por eso el proyecto de ley que hemos defendido, a pesar de que el oficialismo esto a propósito de la multa, quiere cambiar la regla del juego a última hora y que los extranjeros que vienen huyendo de dictaduras no puedan votar, porque claro, ellos dicen no van a votar por nosotros, no porque vienen huyendo de dictaduras de izquierda, pero bueno. Avanzar en las dos reformas. Esto a propósito de la multa. Quiere cambiar la regla del juego a última hora y que los extranjeros que vienen huyendo de dictaduras no puedan votar, porque claro, ellos dicen no van a votar por nosotros, no porque vienen huyendo de dictaduras de izquierda. Pero bueno, más allá de esos cálculos pequeños, ¿no es cierto?, con calculadora, nosotros creemos que hay que avanzar en las dos reformas, la reforma al sistema político y también el voto obligatorio. Muchísimas gracias, Matías Walker, senador demócrata de Demócratas por la región de Coquimbo, por esta conversación y vamos a ver qué sucede hoy en la tarde entonces en el Senado con la votación de la nueva mesa. Muchas gracias, Consuelo, que esté muy bien.